Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día martes 4 de febrero del año 2020 se va a proclamar en la misa un extracto del Evangelio de Marcos, capítulo 5, 21, verso 21 al 43. Este Evangelio me llama mucho la atención porque Jesucristo sigue haciendo milagros. Y aquí es donde uno empieza a hacer un análisis y a observar cómo esos milagros se surten. ¿Qué milagros hizo? Bueno, aquí es el episodio donde una mujer que tenía una hemorragia impresionante no se le detenía y gastando todo su dinero buscando médicos no pudo lograr que se curara de esa enfermedad, pero conociendo y hablando y escuchando hablar de Cristo Jesús, dijo, con solo tocar el manto no podré curarme. Se atrevió a tocar el manto de Cristo Jesús, de él salió una fuerza porque posteriormente Jesucristo así lo refiere y la mujer queda sana. Jesús le dice, mujer, tu fe te ha salvado. La parte de la fe. Y el otro episodio que está consignado en este mismo texto del Evangelio que estamos haciendo referencia, pues muere una niña y el Señor va y la resucita. Talita cum, ¿no? Levántate niña, yo te digo, levántate, ¿no? La gente en este texto que procede como procede la sociedad del día de hoy. Dice así, llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observan el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Esa parte de esa palabra, y se burlaban de él. ¿Y por qué se burlaban de él? Porque la gente veía que estaba muerta. Y él dice, no, está dormida. Y efectivamente, pues él con una palabra le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Talita cum. Y la niña se levantó. ¿Y cómo termina este texto del cual estamos haciendo referencia? Y él dijo, denle de comer. Pues, ¿cómo se le da de comer a un muerto? Este evangelio tiene unas categorías, unas claves que nos muestran una clara evidencia de que Jesucristo sí obró milagros. Recuerden ese episodio donde Jesucristo se les apareció después de la muerte y aparece Jesucristo resucitado. Jesucristo da pruebas de esa resurrección, cuando los invita a desayunar y comió con ellos. Estando pues con las huellas de sus clavos en sus manos, entonces, pero compartió con ellos un desayuno. Lo mismo acá. El hecho de comer implica que hay vida, que la persona está viva. Bien, vamos a mirar esto. Rodolfo Bultmann, ¿no? Este alemán protestante que pues, afirmó pues, que haya que desmitologizar a la Sagrada Escritura, concretamente los Evangelios, de tanta atmósfera que podría traernos ciertas inquietudes, porque hablar de hechos milagrosos y cosas pues que desbordan nuestro entendimiento y van en contra de la misma clara naturaleza, que van contra la naturaleza de una manera clara, más bien, entonces que había que desmitologizar al Nuevo Testamento. Es decir, ponga a Cristo Jesús a hablar, ponga a Cristo Jesús a caminar, ponga a Cristo Jesús a compartir, a comer, y eso va a calar, eso sí se puede recibir. Pero hablar con esas categorías de milagros y de sueños y concepciones virginales y que una niña resucitó y que Talita cum y que una mujer le tocó el manto a Cristo Jesús y ahí salió una fuerza y la mujer quedó sana. Entonces, la pregunta es esta. Usted está viendo desde la semana pasada y esta, cómo el Evangelio de Marcos hace unas claras demostraciones y claras muestras de el poder de sanación que tenía Cristo Jesús. No tanto el poder de elocuencia, ¿no? Otros evangelistas muestran el poder de elocuencia que tenía Cristo Jesús. Pero aquí Marcos está interesado en que se vea el poder de sus obras. Entonces, para usted, ¿qué le podría decir este evangelio?
Mire, Jesucristo, en primer lugar, de Él emana algo que no es propiamente humano, que es de Dios. Que Jesucristo siendo hombre, 100% hombre y 100% Dios, de Él sale para hacer sus milagros todo su poder de Dios. De Él salió una fuerza. ¿Qué fuerza salió? Simplemente porque le tocaron el manto, salió una fuerza. ¿Qué fuerza es esa? La del poder de Dios. Y el hecho de resucitar a una niña que había muerto, ¿qué hace que una niña resucite? Así como resucitó a Lázaro. ¿Qué es lo que tiene este hombre, Cristo Jesús? ¿Qué es lo que pasa con Cristo Jesús? Pues ese Cristo Jesús es el Cristo, es el Jesús, ¿no?, de la historia. Ese Jesús que desborda la historia y que desborda nuestro entendimiento y que desborda nuestra manera de pensar, desborda nuestras concepciones. Eso fue lo que hizo la mujer, ¿no?, que sufría de esta hemorragia imparable. Desbordó una serie de fronteras, de barreras. Era mujer y era pagana, y sin embargo se acercó a un hombre y lo tocó. Por eso la Escritura dice que le confesó todo a Cristo Jesús. No le dice le contó, sino le confesó, es decir, que ella se sintió que estaba infringiendo una norma, algo de la ley judía. Entonces, pero sin embargo, desborda barreras. Cristo Jesús hace que se desborden barreras, que se borren fronteras, que se vaya más allá de lo establecido, ¿no? Porque Cristo Jesús quiere la salvación, la sanación del género humano. Y esta mujer lo comprendió. Su fe hizo que fuera más allá de lo establecido, de las normas, de lo protocolario, de lo políticamente correcto, ¿no? Se fue a que Jesús la sanara. Y si le toco el manto, estaré sana. Tuvo fe. Esa es la fe que nosotros no debemos perder. No le pongamos atención a lo que dice Bultmann, ¿no?, que hoy en día existen muchos bultmannianos que niegan que Jesucristo hizo milagros, que niegan que Jesucristo multiplicó panes y peces, que niegan que Jesucristo resucitó en cuerpo, que niegan que Jesucristo está en ese pan y en ese vino, ¿no? Es eso. Tenga usted fe, tenga usted en la enseñanza que la Iglesia ha venido transmitiendo a lo largo de 2000 años. Tenga fe. Necesitamos tener fe como esta mujer hemorroísa. Y necesitamos tener fe en Cristo Jesús que resucita a los muertos. Aquí no valen analogías, aunque se podrían hacer, claro está, no, lo que pasa es que cuando se habla de que la resurrección es que el Señor resucita en cada uno de nosotros la esperanza, hace que cada día sea un nuevo día, y entonces eso es ser poético. Ya podríamos manejar algunas cosas de esas, pero eso también viene la ilusión. Si Jesucristo suscitó a una niña es porque lo puede hacer, porque Él es Dios. Hay un texto, ¿no?, que nos dice que para Dios no existe nada imposible. Al ser humano hoy en día le falta fe. El ser humano hoy en día tiene unas concepciones y unos enfoques netamente cientificistas, porque si no ve, no pesa, no mide, no calcula, no pasa por laboratorio, no cree. Y entonces creo que le estamos negando al Evangelio de Marcos su realidad histórica. Le estamos negando al Evangelio de Marcos, no, el hecho que sucedió. Le estamos negando al Evangelio de Marcos el valor de los testimonios de las personas que vieron, observaron este tipo de experiencia con Cristo Jesús. Nosotros no podemos podemos tener esta postura atea, gnóstica, ¿no?, o simplemente bultmanniana, ¿no?, que le resta al Evangelio todo su valor y toda su fuerza. Jesucristo es Dios, y Jesucristo sanó a una mujer hemorroísa por la fe de ella y resucitó a esta niña porque Él era Dios, ¿no? Y dicen, denle de comer, porque está viva. Nosotros debemos tener esa fe, no nos dejemos derrumbar, no nos dejemos adedrar, atemorizar, adredar, ya me olvidó la palabra, no nos debemos asustar por
todo este montón de cosas que hay en la iglesia hoy en día, donde el fiel cristiano entra en actitudes de caimiento, de debilidad en la fe y de muchas suspicacias y dudas. Jesucristo es Dios. Ahí está el Evangelio de Marcos. No podemos quitarle esas realidades milagrosas de Cristo Jesús, porque entonces la Biblia queda convertida, pues entonces ¿en qué? Y entonces los que son muy racionales, en sí quiten esa cosa de milagro, que eso queda como un cuento o una fábula. No, simplemente ponga al Cristo aquí histórico, ¿no? Al Jesús histórico, y el Cristo de la fe, pues que cada uno haya en su casa, pero aquí la Biblia tiene que tener estos contenidos. No perdamos la fe en Dios, en Jesucristo, que es Dios, la imagen visible de ese Dios invisible. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.